Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Señor, damos gracias en esta mañana, Señor, por la bendición que es, Señor, el poder conectarnos a través de estos medios con cada uno de los hogares, Señor. Seguimos haciendo iglesia, seguimos trabajando por eso, Señor, seguimos colocándonos la camiseta, Señor, y sirviéndote a ti, Señor. Queremos seguir proclamando el Evangelio, no queremos que nuestra boca se cierre nunca. Evangelio significa precisamente buenas noticias y ese es el llamado que nos haces, a que en medio de tantas malas noticias que escuchamos a diario, Señor, que leemos a través de nuestros dispositivos, que hoy tengamos un tiempo para recibir buenas noticias, que hoy podamos a la luz de la palabra, Señor, examinar, Señor, lo que tienes para decirnos. Nos disponemos cada uno de quienes estamos aquí para que hables a nuestras vidas, Señor. Oro por cada hogar, oro por cada familia, Señor. Creo, Señor, con todas las fuerzas de mi corazón, que tu presencia es real y que estás vivo y que te mueves en medio de cada uno de nuestros hogares. Habla, Señor, a cada familia, habla a cada corazón, de manera individual, Señor. Llévanos a entender qué es lo que estás esperando de parte nuestra, Señor, qué es lo que buscas, Dios. Oro de todo corazón porque, Señor, las personas terminen esta enseñanza y salgan tomando decisiones. Decisiones, Señor, que los acerquen a ti, decisiones que te honren, decisiones que te glorifiquen. Oro, bendito Dios, por todos los ministerios, Señor, por todos los ministerios que hacen parte de nuestra bella iglesia, los cuales no han parado, Señor, los cuales día a día siguen trabajando por estar cerca de las personas, conectando a las personas, Señor, y hoy estamos aquí todos reunidos en nuestro servicio dominical. Háblanos, Señor, es nuestro anhelo, habla a nuestro corazón, Señor. Quita la venda de nuestros ojos, si hay algunos ojos vendados, Señor, obra. Tu palabra, Señor, que es verdad, puede quitar todo engaño y toda mentira. Tu palabra, Señor, que es como esa lámpara, ilumina, Señor, nuestro sendero e ilumina, Señor, a las personas que hoy caminan en la oscuridad. Háblanos, Jesús. Oramos en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. Amén. Muy bien. No olvide compartir este link con sus amigos y familiares. Saludo no solo a las personas que están en vivo, sino a las personas que tal vez nos estarán escuchando o viendo en otro momento. A todos ellos, oro porque Dios les hable de todo corazón. Yo quiero que usted me acompañe primero que todo en su Biblia a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Yo lo voy a esperar. Usted me va a acompañar a Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Yo lo espero un segundo. Ubique en su Biblia de papel, saque su libreta de apuntes. Recuerde que quien apunta retiene mucho más. Y usted va a poder después repasar eso que usted aprendió a lo largo de la enseñanza, va a poder meditar en ello. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a una de las iglesias, una iglesia que él no fundó, la iglesia que estaba en Roma, y les dice: el llamado que les hago es, o el ruego que les hago, la petición que yo les hago, porque allí lo dice en el versículo 1, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando pensamos en el cuerpo, en el ser como tal, entendemos que Dios a nosotros nos hizo tripartitos, tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma tenemos la mente. Hoy quiero centrar mi atención en esta parte, en la mente. Decidí llamar a esta enseñanza pensamientos nocivos. Hay pensamientos que definitivamente no edifican. Hay pensamientos que definitivamente como hijo de Dios yo no debería estar
pensando, valga la redundancia. No debería estar masticando ese tipo de pensamientos. No debería abrirle mi mente a ese tipo de ideas que me alejan de Dios, que me llevan a cuestionar a Dios, que me llevan a dudar de lo que Dios está haciendo, que me llevan a quejarme, que me llevan a llenarme de temor. Tengo que tener mucho cuidado con esos pensamientos. Y allí Pablo dice, presenten su cuerpo como sacrificio santo, agradable a Dios. Yo digo, yo tengo que tener cuidado hasta con lo que pienso, no solo con mi conducta, con la manera en la que yo me debo llevar día a día, sino hasta con mis pensamientos. Dios dice que lo glorifique a Él. Es por eso que Pablo les dice allí a los de la iglesia, ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo. Y dentro del cuerpo está la mente. No se amolden al mundo actual. Entonces, podríamos decir otra cosa. Tú no puedes estar pensando hoy como piensa el mundo. Frente a la misma situación que estamos viviendo todos, tú debes estar pensando conforme a lo que Dios dice. Así es como deberíamos estar pensando nosotros. Vamos a revisar a lo largo de la enseñanza cómo la mente es un campo de batalla en donde todos los días estamos. Cuando estamos trabajando por limpiar nuestra mente, renovar nuestra mente, porque eso es a lo que nos llama el apóstol Pablo. No se amolden al mundo actual, sino sea renovada su mente para poder comprobar la voluntad de Dios. Pues nosotros entendemos el trabajo que tenemos de esforzarnos por buscar llenar nuestra mente de lo que realmente importa, de la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque la mente para nosotros es claro, es el centro de operaciones. Si pensamos en la mente y hablamos de una lección espiritual, podemos decir que mucha de la vida cristiana tiene que ver con la mente, con mi manera de pensar, porque si mi mente cambia, mis creencias cambian. Usted puede decir, no, yo durante toda la vida pensé esto, pero cuando conocí la palabra de Dios, cuando conocí lo que Dios decía, cambió mi perspectiva, mi opinión cambió, mi manera de pensar cambió. Entonces, si mis pensamientos son afectados por la palabra de Dios, seguramente mis creencias van a cambiar, ¿vale? Recuerdo lo que dice nuestro Paz Darío cuando habla de un pensar es un sentir es un decir y un decir es un hacer. Mis pensamientos me llevan a actuar de una manera específica. Si usted piensa que eso, de ahí no va a poder salir de esa situación, usted nunca va a ser capaz de salir, porque usted de entrada está pensando de una manera equivocada. Aquí no le estoy hablando de PNL, no le voy a decir vamos a programar de una manera neurolingüística su mente, vamos a poner su mente en blanco, no, absolutamente no. Vamos a entender cómo Dios nos llama a pensar. Usted y yo estamos llamados como hijos de Dios hoy a pensar de una manera bíblica. Entonces, si yo entiendo esto, yo comprendo que hay pensamientos nocivos que hoy tienen que salir, o sea, que hoy usted los tiene que dejar, que hoy usted los tiene que abandonar, ¿sí? Si han llegado ideas a su cabeza, usted no puede permitirle a esa idea hacer nido en su mente porque se convertirá en un pensamiento y ese pensamiento se puede convertir en un sentimiento y terminará en una acción. Entonces, fíjese cómo el Señor nos dice en el Salmo capítulo 139, versículo 23 y 24, que Él sondea nuestros pensamientos. Mire, se lo quiero leer. Examina, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Uno dice, hoy Dios está guiando mis pasos, ¿cierto? Para nosotros eso es claro. Nosotros estamos siguiendo el camino que Él nos ha llamado a seguir. Usted ha venido ordenando su vida. Usted comenzó por entregarle su corazón a Cristo. Usted dijo, Señor, necesito entregarte mi vida, mi corazón. Abro mi corazón para que entres en Él. Empieza a gobernar en mí. Y entonces muchas cosas empezaron a cambiar en nosotros, ¿cierto? Segunda de Corintios 5:17, por ejemplo, dice que todo lo viejo pasó y que todo es hecho nuevo, ¿sí? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Todo lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces usted puede decir, yo hoy estoy vivo en Cristo, espiritualmente camino de la mano con Dios, ¿sí? Entonces uno se hace una pregunta, uno dice, bueno, si yo estoy caminando con Dios, si soy una nueva creación,
me hago la siguiente pregunta: ¿por qué en ocasiones sigo pensando de la misma manera como pensaba antes? ¿Por qué en ocasiones sigo luchando con esos pensamientos nocivos, que definitivamente en lugar de levantarme, me tumban, que en lugar de acercarme a Dios, me alejan? Hay personas que por estos meses han llegado a pensar: ¿y de qué me ha servido buscar a Dios? ¿Y sabe qué han terminado haciendo? Han terminado abandonando su fe. Están por allí, no los hemos vuelto a ver, no se han vuelto a conectar, no sabemos de ellos, no tenemos idea qué estén haciendo, pero seguramente sí tenemos idea de qué llegaron a pensar en algún momento. Ese pensamiento los llevó a desviarse. Entonces, cuando yo le digo a usted que el Señor dice que nuestra mente tiene que ser renovada, cuando yo le digo a usted que el Señor sondea nuestros pensamientos, pues el Señor está, y claramente entiende el Señor, que nosotros estamos llamados a llenarnos de la palabra de Dios. ¿Quién está allí? ¿Quién busca fastidiar e incomodar? ¿O quién es uno de los primeros que busca sembrar pensamientos que no honran a Dios? Claramente Satanás. Mire lo que dice el mismo Pablo a otra de las iglesias, 2 de Corintios 11:3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Dios. Pablo deja algo claro, y es que en medio de este caminar Satanás no está ausente. Satanás está allí, se encuentra vinculado de manera directa. Él va a tratar de sembrar pensamientos que lo alejen a usted de Dios, pensamientos que lo lleven a dudar a usted de su relación con Dios, pensamientos que lo lleven a usted a pensar del cuidado de Dios, que usted llegue a dudar del cuidado de Dios. Allí pueden llegar a sembrarse pensamientos, ¿sí? Entonces Pablo lo dice: tenga mucho cuidado con esos pensamientos, porque así como Eva fue engañada, ustedes también pueden ser engañados y pueden ser desviados de un compromiso puro y sincero con Dios. ¿Qué quiere Satanás? Sembrar pensamientos que al final terminarán siendo pensamientos nocivos, pensamientos que me van a llevar a dudar del cuidado, del amor, de la fidelidad de Dios, que me van a llevar a cuestionar las circunstancias en las que estoy, que me van a llevar a quejarme hacia Dios, que me van a llevar a definitivamente no glorificar a Dios. ¿Qué nos dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 8? Que el Señor Jesucristo vino para precisamente destruir las obras de Satanás. Para Jesucristo tampoco hay duda de la realidad de Satanás. Así como un Pablo manifiesta y dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva, el Señor Jesucristo dice: yo he venido precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces, entremos a la primera parte de la enseñanza. ¿Cuáles son esos pensamientos nocivos? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué? ¿Por qué si hoy camino con Dios, si hoy me hago llamar cristiano, si hoy he nacido de nuevo, sigo luchando con esos pensamientos? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Por qué me es tan difícil? Llega una circunstancia que me sacude un poco la vida y hay pensamientos que llegan. Pensamientos de temor, pensamientos que me paralizan, pensamientos que me llevan a dudar, a cuestionar. ¿Por qué ocurren ese tipo de pensamientos? Efesios capítulo 2 versículo 1 nos lo deja claro. En otro tiempo nosotros, o sea, ustedes y yo, estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Mire, dado que nosotros nacimos espiritualmente muertos, o sea, nosotros nacimos independientes de Dios. Tal vez fuimos formados de una manera así. Nos dijeron: usted tiene que valerse por sí mismo, usted tiene que salir adelante, es usted quien tiene que trabajar. Entonces usted a lo largo de muchos años se enfrentó a triunfos, dificultades y diferentes situaciones, y usted dice: logré salir adelante. Entonces hoy Dios te está llamando a cambiar muchas cosas en tu vida, incluyendo tu manera de pensar. Entonces hay personas a las que le cuesta trabajo, pero ¿cómo voy a hacer yo si ya tengo 40, 50 y he vivido así durante toda mi vida?
como ¿por qué voy a cambiar mi estilo de vida? ¿Por qué voy a cambiar mi manera de pensar? Esos son cuestionamientos que a muchos les llegan. Muchos dicen, no, pero yo ya estoy muy viejo como para cambiar. Yo no creo que Dios vaya a hacer algo realmente significativo en mi vida. Esos pensamientos no vienen de Dios. Nosotros creemos lo que la palabra del Señor dice. Dice la palabra, estoy convencido. Pablo, nuevamente hablándole a otra de las iglesias, a Filipos. Estoy convencido de que quien comenzó tan buena obra la irá perfeccionando. Entonces yo digo, yo sé que Dios empezó una obra en mí y que todos los días esta obra irá progresando, irá siendo mejor. Amén. Entonces esa es la clase de pensamientos que yo tengo que abrazar, que yo tengo que grabar, que yo tengo que buscar alimentar. Pensamientos que me muestren que todo en mi vida de la mano de Dios tiene un propósito. Amén. Pero pues entonces allí va a estar Satanás. Allí va a estar Satanás incomodando, allí va a estar Satanás estorbando. Y la palabra es clara en decirnos, mire, hay una realidad. Ustedes antes vivían apartados de Dios. Ustedes antes vivían independientes de Dios. Tal vez no tenían el conocimiento que hoy tienen de parte de Dios. Mire lo que dice allí mismo en Efesios capítulo 2, ya no el versículo 1, sino el 2 y el 3. En estos tiempos, sí, ustedes andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo, todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propios propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, allí es claro cómo muchos de los pensamientos que usted hoy tal vez aún tiene, se llegaron a gestar. En usted, en el ser humano, los pensamientos se forman de dos maneras. Normalmente se forman de dos maneras. La primera, por las experiencias que se han vivido. Experiencias vividas a lo largo de su existencia, que han quedado allí. Usted dice, es que yo me acuerdo cuando yo viví esta misma situación hace 15 años, fue tremendo, tal. Entonces, sus pensamientos, muchos de sus pensamientos han sido alimentados por experiencias vividas. U otros pensamientos han sido desarrollados por lo que me han enseñado. ¿Sí? Entonces, yo pienso así. ¿Por qué piensas así? Porque pues a mí me enseñaron de esa manera, a mí me dijeron que las cosas eran así. Esas dos cosas son dos cosas que ejercen un efecto muy fuerte en la mente y que llegan a generar patrones de pensamiento. Esos patrones de pensamiento, les repito, se forman por esas dos cosas. Experiencias vividas y cosas aprendidas de mis padres, ¿sí? Entonces hay personas extremadamente temerosas porque fue infundado ese temor por parte de sus papás. Hay personas que creen que de esta situación no van a salir porque es que ya lo vivieron hace un tiempo y no creen que vaya a funcionar. Hay personas que no creen en el matrimonio y dicen, no, yo en el matrimonio no creo porque tuve una experiencia en casa. Vi a mis papás, vi la violencia de parte de mi padre, vi el abandono de parte de él, vi lo que tuvimos que vivir, lo experimenté en carne propia, entonces al matrimonio no le creo de a mucho. Entonces ese pensamiento se ha entronado allí, se ha enraizado tanto que hace que la persona hoy, en su presente, no tome la decisión, por ejemplo, de buscar establecer una relación seria para formar un matrimonio, tomando en cuenta el ejemplo del matrimonio. Entonces nos damos cuenta cómo las experiencias pasadas y lo que nos han enseñado forman en nosotros patrones de pensamiento, ¿sí? Éramos de los que, como lo dice Isaías 5:20, llamábamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. A los que teníamos por las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce. Entonces uno dice, un día yo me volví a Cristo. Un día conocí la palabra, conocí la escritura. Mis ojos se abrieron. Empecé a entender lo que Dios tenía para mí. Eso le pasó a usted algún día. Usted dice, un día yo conocí al Señor y empecé a entender el despropósito tan tremendo en el que yo vivía. Y empecé a ordenar muchas cosas. Y lo primero que empecé a reconocer era mi pecado, mi condición y mi necesidad de Jesús. Pero hay algo cierto en medio de todo esto. Como estamos hablando de la primera parte, pensamientos nocivos, hay una vida vivida antes, hay una experiencia. Aunque la palabra nos dice que todo lo viejo pasó, o sea, que todo lo que hicimos ya no tiene efecto en nuestro presente, que todo nuestro pasado ya ha sido perdonado, hay algo que ocurre con nuestra mente. Nuestra mente no se reseteó. Nuestra mente
tiene aún pensamientos que vienen de atrás. Aunque somos una nueva creación, aunque hoy somos hijos de Dios, durante muchos años, si lo hablamos en términos de fútbol, durante muchos años jugamos en un equipo bajo la dirección de un director técnico. Hoy estamos en otro equipo y estamos en el equipo de Dios, en donde el coach es nuestro Señor, y entonces tenemos que desaprender muchas cosas y aprender otras. Entonces mi mente tiene que ser renovada. Por eso Romanos, Pablo se lo dice en Romanos, texto con el que comenzamos, no te amoldes al mundo actual, sino que trabaja por renovar tu manera de pensar. Amén. Y había una traducción hecha por un clérigo del Reino Unido llamado J.B. Phillips, haciendo referencia a Romanos 12:2, dice él, quiero leerla porque me gustó mucho: no dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde. Mejor, deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno. Entonces yo digo, ok, Señor, yo sé que tú estás obrando a través de tu Espíritu Santo en mí un cambio, una transformación, pero también entiendo la responsabilidad que tengo. La responsabilidad que tengo frente a esos pensamientos que no edifican y que llegan a ser tan nocivos en mi caminar con Dios. Podemos reconocer entonces que el Señor está haciendo una obra en nosotros, pero también que nuestra mente venía viciada, venía llena de muchas cosas. Y eso ha hecho que en usted haya una lucha. ¿Cuándo comenzó la lucha? ¿Cuándo empieza la lucha por limpiar mi mente? Cuando usted decide empezar a llenar la mente de la palabra de Dios, cuando usted decide empezar a limpiar la mente, cuando usted decide empezar a sacar las cosas que no sirven, usted empieza a tomar una decisión consciente. Usted dice, definitivamente yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo tengo que pensar de una manera diferente. Yo no puedo seguir pensando de esta manera. Así pensaba antes yo frente a esta situación. Dios me ha dicho que soy una nueva creación, entonces yo tengo que trabajar por pensar de una manera bíblica. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Padre y Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para nosotros es claro lo que dice el texto allí. Allí no dice, y entonces Jesucristo dio su vida para sacarnos de este mundo. No. Dice, para rescatarnos de este mundo. Somos conscientes que estamos acá. Dice la palabra, estamos en el mundo, pero no hacemos parte del mundo. Pablo nos dice en Romanos, no permitas que el mundo moldee tu vida. Y haciendo énfasis en los pensamientos, no permitas que el mundo moldee tus pensamientos. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque para nosotros es claro que la palabra va en contravía, en abierta contravía frente a los pensamientos, frente a lo que piensa el mundo, ¿sí? Para nosotros hay un principio claro y es nuestra dependencia de Dios. El mundo te dice usted no debe depender de nadie, usted mismo mire a ver qué hace y cómo se mueve y a ver si sale adelante. Para nosotros es claro que caminamos de la mano con Dios, que necesitamos a Dios en todo momento. Como lo diría San Agustín de Hipona, no hay un solo día en nuestra vida en el que seamos tan buenos que no necesitemos ir a la presencia de Dios. Para nosotros es algo que ya está aquí, metido en nuestra mente y en nuestro corazón, ya hace parte de nuestro ADN. Necesito, así como necesito el aire para respirar, necesito buscar a Dios para poder vivir de una manera que lo agrade a Él. Amén. Mire lo que dice 2 de Corintios 3:16 al 18, hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Somos una nueva creación. En Cristo todo lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. Y dice 2 de Corintios 3:16, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, fue lo que a usted y a mí nos pasó. El velo es quitado. Nuestros ojos fueron limpiados, si lo podemos llamar de esa manera. Entonces, si usted tenía pensamientos definitivamente nocivos, usted hoy está viendo cómo a través de la obra del Señor Jesucristo, su Espíritu Santo y la palabra de Dios han venido quitando ese velo de sus ojos.
y usted llega a hablar hoy de esta manera, usted dice, tremendo cómo pensaba yo antes frente a esto, tremendo cómo yo actuaba, porque mis pensamientos me llevan a comportarme de una manera. Y usted hoy examina eso y dice, Señor, gracias por haber quitado ese velo de mis ojos. Esa es la obra que hace el Señor a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Entonces, si usted tiene patrones de pensamiento errados, usted hoy tiene que identificarlos. Y usted tiene que decir, Señor, hoy de una manera consciente, tomo la decisión de sacar ese pensamiento y empezar a llenar mi mente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo escribí así. Normalmente un pensamiento viene con un argumento, ¿sí? Usted piensa algo y usted inmediatamente argumenta ese pensamiento. ¿Para qué? Para guardarlo, ¿sí? Para quedarse con él. ¿Qué dice la palabra frente a los argumentos? Segunda de Corintios 10:5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Sabe qué significa para mí eso? Es que cada vez que usted piense algo, usted diga, Dios, a la luz de la palabra es así como yo debo pensar, porque tenga algo claro. Como hijo de Dios, yo debería estar pensando como Dios. Amén. Como hijo de Dios, yo debería estar pensando como Dios. Entonces examinemos nuestros pensamientos, revisemos si ese pensamiento es algo que Dios esperaría que yo esté alimentando. Entonces yo le quiero colocar ejemplos para que a usted le quede más claro. Pensamientos en medio de la prueba. Un pensamiento que le puede llegar es, no vas a poder, definitivamente no vas a poder, esto es más fuerte que tú, mira que ya van 4 meses, ya no vas a aguantar más. En medio de la enfermedad puede llegar un pensamiento que le diga, Dios se olvidó de usted, Dios se olvidó. En medio de la espera, en medio del tener que aguardar un tiempo, puede llegar un pensamiento que le dice a usted, tienes que hacer algo en medio de esta situación por tus propios medios, tú no puedes seguir esperando tanto tiempo. Y entonces esos pensamientos llegan, ¿sí? Y esos pensamientos llegan con un argumento que puede tener parte de verdad, ¿sí? Y cuando yo le digo una parte de verdad es como una verdad a medias. Entonces como trae una verdad a medias, para usted es difícil llegar a identificar o a luchar con esos pensamientos. Mire lo que encontré de un teólogo. Decía él, una mentira que es totalmente falsa puede ser combatida fácilmente. Cuando usted dice eso es mentira, fácilmente usted lo combate y usted dice no, porque la verdad es esta, punto. Pero cuando una mentira tiene parcialmente algo de verdad, es un asunto más difícil de combatir. ¿Y a qué hago referencia con esto? Vuelvo a los 3 ejemplos que les cité ahorita. En medio de la prueba, el pensamiento llegó, ¿cuál? No vas a poder. Y usted llega y dice, ¿cuál es el argumento? Oiga, realmente esto está muy difícil. Y es una realidad, sí, eso es verdad, es difícil, está siendo difícil. Entonces uno dice, ahí hay una verdad a medias. Es difícil la situación por la que estoy pasando, pero no es cierto que no vayas a poder. En Cristo somos fortalecidos. En medio de mi debilidad, Dios se hace fuerte. Amén. Frente al otro ejemplo que le di, en medio de la enfermedad, llega el pensamiento, Dios se olvidó de ti. Y uno dice, ¿qué es cierto en medio de la enfermedad? Que tal vez usted está sintiendo un profundo dolor físico. A usted le está doliendo lo que está sintiendo, su enfermedad. ¿Es una realidad? Sí. ¿Es una realidad el dolor? Sí. ¿Una realidad lo que ha tenido que hacer usted? ¿Cómo su salud ha menguado? Sí, es cierto. Pero no es cierto que Dios se haya olvidado de ti. Entonces, a eso me refiero cuando le digo que un pensamiento muchas veces viene con un argumento. Cuando hablamos de ese tiempo de espera y hemos dicho el pensamiento que te llega, tienes que hacer algo por tus propios medios. ¿Cuál sería la verdad en medio de esto? Que llevas varios días esperando. Eso es cierto. Llevamos 4 meses. 4 meses luchándola, esforzándonos y esperando, y Dios ha dicho que nos sostiene.
¿Te ha tocado esperar? Sí, te ha tocado esperar. Es una realidad. Pero no es cierto cuando viene el pensamiento y dice, usted tiene que valerse por usted mismo y mire a ver si se queda esperando a Dios toda su vida. No, Dios ha dicho que Él va a estar conmigo siempre, que Él me sostendrá, que aunque pase por valle de sombras no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me sostienen. El Señor ha prometido que pasaré por el fuego y no me quemaré, pasaré por el agua y no me ahogaré, no moriré, porque Dios estará conmigo. La palabra dice, confiados en Él, renovaremos nuestras fuerzas. Entonces, es lo que tienes que empezar a hacer. Tienes que tener cuidado con esos pensamientos que traen argumentos que te desvían del camino que Dios tiene para ti. Entonces, ten cuidado con esos pensamientos nocivos. La primera parte. La segunda, la decidí llamar mi mente es un campo de batalla. Y cuando yo le digo que nuestra mente es un campo de batalla, tengo que hacer referencia nuevamente a Satanás, aquel que el Señor Jesucristo reconoció, ¿cierto?, que iba a estar activo en medio de todo este proceso. Y el mismo Pablo, cuando le dijo a la iglesia, tengan cuidado que como la serpiente engañó a Eva, sus pensamientos los puedan desviar de un compromiso puro y sincero con Dios. Y cuando hago referencia a cómo Satanás busca sembrar pensamientos de los que hablábamos ahora, hago referencia a algo que le pasó al rey David en algún momento, algo que usted ya conoce, una historia que usted conoce claramente. Cuando el rey David estaba al frente del ejército, el rey David mandó a hacer un censo. Y usted diría, ¿qué de malo tiene hacer un censo? Quiero saber cuántas personas tengo en el ejército para saber con qué cuento. Mire lo que dice Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 1 y versículo 2. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y hagan un censo militar que abarque desde Berseba hasta Dan. Y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Y entonces uno puede volver a lo mismo, el argumento. ¿Qué hay de malo en hacer un censo? ¿Cuál es el problema de hacer un censo? Cuando nos vamos más allá y revisamos el texto, nos damos cuenta cómo Satanás indujo al rey David. Tal vez ¿por qué? Porque sembró un pensamiento de temor en el que él necesitaba saber con qué cosas contaba, qué recursos tenía, para que empezara a confiar en precisamente lo que tuviera allí. Necesito el dato exacto para saber cuáles pueden ser aptos para el ejército. Y entonces, como va a saber que va a tener muchos, pues va a estar tranquilo y va a estar confiado. Si lo traemos a la realidad de el hoy, nosotros podríamos decir, ¿cuántas personas estamos confiando en que Dios es el que va a proveer? ¿Cuántas personas estamos descansando en que no es en nuestras fuerzas, sino es en las fuerzas del Señor? ¿Cuántas personas estamos inquietas porque no sabemos cómo vamos a responder, cómo vamos a pagar, cómo vamos a hacer para, hoy ya es 2 de agosto y necesito cubrir esto? Dios me dice, no pongas tu confianza en lo que ves, en tus recursos. Quiero que confíes en mí. Entonces, pensando en lo que Satanás hizo con David, de la misma manera podemos pensar en que muchas veces hoy Satanás viene a sembrar esos pensamientos nocivos. Y si Satanás logra que tú creas esas mentiras, pues nos va a afectar, ¿sí? Porque él va a sembrar argumentos que te lleven y nos va a atacar la mente, porque él sabe que si logra atacar nuestra mente, va a lograr afectar nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, de actuar, de hablar, afectará toda nuestra vida. Entonces, yo le hago a usted una pregunta. ¿Cuál es esa voz que usted está escuchando hoy? ¿Cuál es esa voz a la que usted más le está poniendo atención? Porque a esa voz usted le va a permitir gobernar su vida, gobernar sus acciones. Tenga mucho cuidado con esos pensamientos nocivos, ¿sí? Tenga mucho cuidado porque hay pensamientos que definitivamente no edifican. Hay pensamientos que hay que sacar de la cabeza. Hay pensamientos que usted no puede seguir alimentando. Usted tiene, lo decíamos ahorita, de manera consciente, tiene que empezar a llenar su mente de la palabra de Dios. Tiene que hacerlo. Es una tarea, es una responsabilidad que tenemos como hijos del Señor. Tenemos que empezar a pensar de una manera bíblica, porque como pensamos, muchas veces determina cómo vivimos.
Yo tengo que distinguir entre un buen pensamiento y un mal pensamiento. Entonces yo tengo que decidir guardar ese buen pensamiento. Pensamiento hacia las personas. Esa persona nunca va a cambiar. Definitivamente nunca va a cambiar. Y entonces yo pienso y digo, ¿es que acaso hay algo imposible para Dios? ¿Dios acaso no podrá tocar ese corazón? Cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Algún día usted y yo tuvimos un corazón de piedra y Dios cambió nuestro corazón. No se canse de orar, no se canse de interceder, porque cuando usted tiene pensamientos de ese tipo hacia las personas, muchas veces abandona su oración por ellos. Pensamientos hacia las circunstancias. Pensamientos que lo llevan a usted a caminar en derrota. ¿Qué me dice el Señor? Que no tema, que no me angustie, que Él está conmigo, que Él me sostendrá con su diestra victoriosa, que Él es mi roca fuerte, que yo estoy parado sobre la roca y que aunque todo a mi alrededor se mueva, la roca va a permanecer firme. Mi vida y mi familia están sobre la roca. Tenga mucho cuidado con esos pensamientos que son nocivos y van dirigidos a las circunstancias. Pensamientos que van dirigidos hacia Dios. Dios se olvidó de mí. Dios no me ama. No soy importante para Dios. Es que Dios me está castigando porque es que yo tuve una vida. No, espérame. Lo citamos hace un rato. 2 Corintios 5. Todo lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. No creas que Dios obra de esa manera. Dios no, es que Dios está permitiendo esto como un castigo. No. Una cosa es el castigo de Dios, otra cosa es la disciplina de Dios. Dios disciplina con amor, Dios te muestra, Dios te enseña, Dios te instruye. ¿Ok? Entonces ten cuidado con esos pensamientos. Empieza a llenar tu mente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedas caminar con discernimiento, para que puedas discernir las cosas. Isaías capítulo 5, versículo 13 dice, por eso mi pueblo ha sido llevado cautivo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de discernimiento. Porque no me conocen. Mire lo que dice ahí. Por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. ¿Debes cultivar el hábito de leer la palabra? Sí. Debes desarrollar ese hábito. El reflexionar en ella, el meditar en ella, el buscar grabarla en tu mente y en tu corazón. Todos los días que tú vayas a la escritura y que tú puedas pegarlo en las paredes de tu casa, imprímelo, escríbelo a mano. Pastor, no tengo impresora, no importa, escríbelo a mano, pero colócalo en lugares visibles para que tú puedas estar meditando en lo que Dios te dijo en la mañana. El Señor nos llama a eso, a meditar, a atesorar sus palabras en nuestro corazón, a memorizar la palabra para que cuando vengan momentos difíciles tú puedas traer a memoria algo que ya has leído, en lo que has meditado y que has buscado memorizar. Tienes que trabajar entonces por llenar tu mente de la palabra para poder discernir los momentos, para poder discernir qué pensamientos definitivamente no son de parte de Dios y qué pensamientos sí vienen de parte de Dios. Pensamientos en medio de una situación difícil en donde tú puedas decir, ok, examinemos mi proceder, examinemos mi caminar, examinemos qué hice, examinemos cómo comencé. Si comenzamos en un negocio, tú dices, tuve que cerrarlo por X o Y situación, ahorita por el tema del COVID o por otra circunstancia. Tú tienes que examinar cómo comenzaste ese negocio. ¿Buscaste la dirección de Dios? ¿Cómo invertiste? ¿Fuiste sabio en el manejo de los recursos? ¿Cómo planeaste? Dice la palabra que planes bien pensados son ganancia. ¿Cómo administraste? Cuando Dios nos dice, busca ser un administrador sabio. ¿Qué ha pasado con tu matrimonio? Pensemos en tu matrimonio y tú dices, ok, pensemos en qué tiempo le has dado a tu esposa. ¿Cómo ha visto ella tu disposición para cultivar y cuidar esa relación? ¿Qué has hecho? Entonces tú empiezas a pensar y a meditar. Hazte una pregunta. ¿Crees que te has equivocado? La respuesta sería sí. ¿Nos cuesta trabajo reconocerlo? Sí, tal vez. Pero la verdad es esa, que no nos la sabemos todas y que necesitamos ayuda. Cuando tú reconoces que te has equivocado, reconoces que necesitas ayuda, entonces te buscas refugiar en Dios, apoyar en Dios. Entonces, a eso me refiero cuando le digo, trabaje por llenar su mente de la palabra, porque usted va a poder discernir cada momento de su vida. Si usted no llena la mente de la palabra de Dios,
¿sabe qué va a pasar con usted? Usted vivirá insatisfecho durante su vida. ¿Por qué? Piénselo de esta manera. Porque si Dios te quita algo y tú no tienes la mente llena de la palabra de Dios, ¿sabes qué va a pasar contigo? Vas a empezar a renegar. Ay, pero ¿por qué, Dios? Me quitaste esto y para eso me lo diste y entonces no me lo hubieras dado. Tienes que llenar tu mente de la palabra de Dios. Porque no solo es cuando Dios te permite que algo te sea quitado, sino cuando algo no te sale bien. Te terminas quejando, te llenas de queja, te llenas de duda. ¿Qué pasa cuando te llega una enfermedad? Hablábamos ahorita de eso. Te entristeces, te llenas de temor, de angustia. ¿Qué pasa cuando una crisis llega? La angustia y el temor te invaden. ¿Qué pasa cuando algo no cambia? Te desesperas. Te desesperas porque tú dices, pero ¿por qué esto no cambia? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando no sales del hoyo, de la situación en la que estás? Seguramente Dios quiere que yo esté así. Porque es que yo tengo que pagar todo, porque a mí sí me dijeron desde chiquito que el que las hace la paga. Y así no piensa Dios. Cuando vuelves a pecar, cuando le vuelves a fallar a Dios, ¿sabes qué pensamiento te puede llegar? No, nunca podré cambiar. Definitivamente, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y usted tiene que tener cuidado con esos pensamientos. ¿Por qué? Porque si usted no llena su mente de la palabra de Dios, esos pensamientos lo van a llevar a vivir insatisfecho a lo largo de su vida. ¿Hay situaciones difíciles? Sí. ¿Hay enfermedad? Sí. ¿Hemos perdido cosas? Sí. ¿Algo no me sale? Sí. ¿Llegan crisis? Sí. ¿Hay cosas que no cambian? Sí. Dese cuenta que mi manera de pensar es importante en mi caminar con Dios. A eso me refería al comienzo de la enseñanza cuando le decía, definitivamente en nuestro proceso de transformación, la manera de pensar es muy importante. Recuerde muy bien el texto que usted y yo citamos y parafraseamos de Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces uno dice, todo lo que Dios dispuso de antemano es bueno para mí. Entonces yo digo, Señor, todo lo que estoy viviendo es bueno. Algo está buscando, pero esta enfermedad, ¿para qué va a ser buena? Bueno, pregúntale a Dios, entiende qué es lo que está buscando el Señor. ¿Cuánto temor tienes hoy en medio de esta situación, en medio de esta crisis? ¿Qué pensamientos estás permitiendo en tu mente? Entonces, vamos en dos cosas, ¿cierto? Los pensamientos nocivos, entendemos como muchos de ellos siguen estando allí porque fueron infundados desde nuestra infancia y de nuestra vida apartada de Dios. Entendemos cómo Satanás sigue allí molestando y cómo nuestra mente es un campo de batalla y cómo desde el día en que empezamos a buscar llenar nuestra mente de la palabra, a limpiar la mente, pues empezó a dar una lucha. Sí, somos conscientes de eso, pero hay algo que usted y yo tenemos que tener claro y de lo que tenemos que ser conscientes. Y es que con nuestra mente queremos agradar a Dios. Y esa es la tercera parte de esta enseñanza. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no esté sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y usted puede llegar a varias conclusiones al final de esta enseñanza. Su mente es la torre de control, ¿sí? Por ahí es por donde se empiezan a recibir los pensamientos que se bajan al corazón. Y entonces usted dice, soy consciente de eso y quiero con mi mente agradar a Dios. Quiero con mi mente glorificar el nombre del Señor.
quiero que mis pensamientos me lleven a acercarme más a Él. Estoy en ese proceso de renovar mi mente. Hay muchas cosas que tienen que salir. Entonces, yo quiero que usted se haga estas preguntas en su casa y si quiere apúntelas para que cada vez que llegue un pensamiento, imprima estas preguntas, téngalas por ahí a la mano y esté meditando en ellas cuando llegue un pensamiento. ¿A dónde me están llevando estos pensamientos si sigo pensando así? ¿En dónde va a terminar? Hay gente que dice, no, va a terminar loco, voy a terminar loco con esos pensamientos que usted ha permitido. ¿Hacia dónde cree que esos pensamientos lo están llevando? ¿Lo están acercando a Dios o lo están alejando de Dios? Segunda pregunta, ¿son bíblicamente aceptables estos pensamientos? Entonces ahí es donde decimos que pasamos por la palabra ese pensamiento, llevamos cautivo el pensamiento y el argumento que se levanta y revisamos qué dice la palabra. Segunda pregunta, ¿son bíblicamente aceptables? Tercera pregunta, ¿me edifican o me derriban estos pensamientos? Si el Señor me dice, piensa en lo bueno, piensa en lo puro, piensa en lo digno de honra, ¿me derriban estos pensamientos o me levantan, me edifican? Tercera pregunta. Cuarta, ¿puedo llegar a compartir estos pensamientos con alguien? Porque allí sabe, si usted tal vez no le hizo caso a los tres primeros, si usted le comparte este pensamiento a alguien espiritual, tal vez ese alguien espiritual le va a decir, oiga, ¿usted por qué está pensando así? Y tal vez esa persona le va a recordar las tres primeras preguntas. Esa persona le va a decir, oiga, ¿usted cree que eso edifica, hermano? ¿Usted cree que eso lo va a llevar a acercarse más a Dios? Y esa persona, si usted le hizo caso omiso a las tres primeras preguntas, esa persona le va a decir, oiga, pilas, porque usted no está pensando de una buena manera. Quinta, ¿dónde se están originando estos pensamientos? Y allí usted empieza a escarbar un poco más. Usted empieza a mirar si ese pensamiento viene porque en usted está enraizado un temor. Hablábamos ahorita de cómo hay patrones de pensamientos por experiencias vividas o por cosas aprendidas. Entonces usted puede encontrar la raíz de ese pensamiento. Usted dice definitivamente no, eso no encaja con lo que soy hoy. Soy un hijo de Dios. Amén. ¿A dónde me van a llevar esos pensamientos? No. Yo sé que hay pensamientos que no me convienen, definitivamente. Así como hay cosas que no me convienen en mi vida, pues hay pensamientos que no me convienen. Amén. Recuerde lo que leíamos ahorita en Corintios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que meditar en ella. Tenemos que seguir los pasos a Jesús. Dese cuenta que cuando Jesucristo estaba en el desierto y Satanás llegó a sembrarle dudas y a decirle, mira, si tú te postras ante mí. Lo que hizo el Señor Jesucristo no fue hacer milagros sobrenaturales o poderes evidentes. No. Lo que hizo el Señor Jesucristo fue recordar las Escrituras. Decirle, escrito está. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que nos tenemos que llenar de la mente, tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Es cierto que usted puede haber aprendido algunas cosas, si usted tiene fortalezas mentales, sí. Que aprendió con el tiempo, sí, eso es cierto. Pero también es cierto que pueden ser derribadas con Cristo. Hemos creído una mentira que ahora podemos decir, voy a elegir la verdad. Decido elegir la verdad. Venía pensando de una manera contraria a la palabra, hoy soy consciente y tomo la decisión de desechar ese pensamiento. Y entonces ahí es donde le digo que en usted se libre esa batalla en la mente, esa batalla en la que usted dice, yo quiero caminar de la mano con Dios. Y aquí yo quiero ser un poco más gráfico, tengo aquí preparado algo y yo le podría decir, bueno, aquí tenemos, si usted revisa, esto es un poco una sustancia negra, ¿cierto? En donde usted podría decir, ok, esta es nuestra mente, esta es la mente de nosotros cuando llegamos a los pies del Señor. Así llegó nuestra mente, ¿cierto? Y entonces tenemos que empezar a renovarla. ¿Con qué la empezamos a renovar? Con la palabra. La palabra, que es como esta agua pura, va limpiando. Entonces yo empiezo a echarle, y usted puede decir al comienzo de estar leyendo la palabra, meditando en ello, usted dice, no se nota mucho, no es muy notorio. Pero si usted sigue en la tarea de llenar todos los días, su mente con la palabra de Dios, todos los días, su mente se va limpiando. Y a medida, yo aquí tengo
yo aquí tengo más agua. A medida que usted va llenando su mente de la palabra de Dios, usted va limpiando su mente y se va limpiando y se va limpiando y se sigue limpiando y usted le sigue llenándola. Usted dirá, eso es lo que yo tengo que hacer todos los días. Sí, usted tiene que hacer todos los días esto y su mente se va limpiando todos los días. ¿Tiene que hacer un ejercicio intencional? Sí, claro. Usted tiene que trabajar por ir limpiando, por ir limpiando. ¿Se acuerda cómo estaba el agua hace unos segundos? Completamente oscura. Pues de la misma manera nosotros vamos limpiando nuestra mente con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va limpiando y nos va purificando. Y entonces yo empiezo a cambiar mi manera de pensar. Y yo digo, Señor, ayúdame. Sí, el Señor dice, yo te voy a ayudar, pero quiero que entiendas que tú tienes que hacer algo. Tú tienes que trabajar de manera intencional por llenar tu mente de la palabra. Tienes que esforzarte por eso. ¿Nos volvemos a Dios? Sí. Pero tenemos que asumir una responsabilidad. ¿Cuál? Que Dios no va a pensar por nosotros. Yo tengo que pensar lo bueno, lo puro. ¿Ok? Entonces ahí es donde yo le digo, usted tiene que empezar a pensar de una manera bíblica. Entonces usted se empieza a llenar de la palabra de Dios. Tal vez hay personas que siguen pensando como pensaban antes. Siempre han tenido eso ahí. Sí, pero ¿por qué no cambia mi manera de pensar? Pregunta cuánto tiempo has o duras meditando en la palabra. ¿Cuánto tiempo duras a diario buscando grabar las palabras en tu corazón? Porque usted tiene que entender, yo lo escribí así, que usted y yo estamos llamados a pensar en cosas que agraden a Dios. Que usted debería estar trabajando por pensar como piensa Dios. Dice la palabra en Isaías 55:7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Yo estoy llamado a cultivar mi mente con la palabra de Dios. Yo estoy llamado a llenar mi mente de manera intencional de la palabra de Dios. Hay pensamientos, les repito, que son nocivos, que nos alejan de Dios, que nos apartan del buen camino. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Que se aparte el malvado de su camino y que el perverso deje sus pensamientos, sus malos pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Acompáñeme orando. Señor, damos gracias por tu palabra, Señor, damos gracias por este tiempo. Tú eres bueno, Señor, tú eres fiel. Oramos, bendito Señor, por cada persona que nos está escuchando en este momento. Oramos porque hoy, Señor, grabemos estas palabras en nuestro corazón y entendamos la responsabilidad que tenemos. El trabajo, Señor, de no permitir que algunos pensamientos hagan nido en nuestra mente, Señor. Hay pensamientos que definitivamente no edifican. Pensamientos que me desvían, pensamientos que me alejan. Nos llamas a examinar esos pensamientos, nos llamas a meditar en ellos. ¿Hacia dónde me están llevando esos pensamientos? ¿Me edifican o me destruyen, por el contrario? ¿Son pensamientos que te agradan, Señor? ¿Podría compartir estos pensamientos con otra persona? ¿Qué me diría esa persona, una persona espiritual? Señor, yo oro porque hoy seas tú tocando el corazón de las personas, Señor. Hoy seas tú, bendito Señor, quitando ese velo, como lo leíamos al comienzo, Señor. Tu obra, Jesucristo, es quitar el velo de nuestros ojos. Tu obra, bendito Jesucristo, fue venir a destruir todas las artimañas del enemigo. Sabemos que Satanás está allí de manera activa, buscando sembrar pensamientos, así como lo hizo con el rey David, de manera sutil. Pues de la misma manera vendrán pensamientos que traerán argumentos, verdades a medias, que pueden hacernos tambalear y nos pueden desviar de un compromiso puro y sincero contigo, Señor. Yo quiero, Señor, en esta mañana, que todos nosotros hagamos un compromiso, Señor. Quiero honrarte con mi manera de pensar. Perdóname, Señor, porque tal vez no he pensado de una manera bíblica. Perdóname, Señor, porque por momentos he permitido que algunos pensamientos, Señor, me desanimen, me lleven a dudar, me lleven a cuestionar, me lleven a llenarme de temor, Señor. Hoy decido, Señor, honrarte y glorificarte con mi manera de pensar. Hoy decido de manera intencional, Señor, siendo consciente la responsabilidad que tengo, Señor, de llenar mi mente de tu palabra. Es el llamado que nos haces y fue el ejemplo que nos diste, Jesucristo. Cuando te enfrentaste a Satanás en el desierto,
fuiste llevado a ese lugar para desenmascarar precisamente a Satanás, para mostrarnos, Señor, cómo a la luz de la palabra tenemos la posibilidad, Señor, de vivir conforme a lo que ella dice. Gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Oramos, Jesús, todo esto en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.